Bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Vamos entonces de inmediato a dar gracias a Dios. Vamos a comenzar con una oración. Les voy a pedir por favor que puedan inclinar su rostro ahí donde estén y vamos a comenzar entonces a orar a Dios y pedir a Dios que Él sea enseñándonos, instruyéndonos en esta tarde, guiándonos. Así que vamos entonces de manera inmediata a orar, ¿les parece? Así que les voy a pedir que puedan reunirse ahí en donde están y podamos orar. Padre, oramos, Señor, en esta tarde, agradecidos una vez más por todo, Señor, lo que tú nos has dado, lo que tú, Señor, nos has enseñado durante este tiempo, Señor. Nos presentamos delante de ti para pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Rogarte, Dios, y pedirte, Dios, que seas tú enseñándonos y guiándonos a través de la enseñanza de tu palabra. Oramos, Dios, y te rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Y enséñanos, Señor, y prepara nuestro corazón para recibir la enseñanza fiel de tu palabra. Oramos por nuestros hermanos y amigos que están padeciendo necesidad. Especialmente te ruego, Señor, por Alejandra Ingunza, te pido por ella, Señor, que seas tú aliviándola, que seas tú, Señor, tomando control de su vida, Señor. Oramos, Dios, que tomes, Señor, control absoluto de su vida y que puedas dar a ella confianza y fe, esperanza y descanso en ti cada día, Señor. La presentamos a nuestra hermana para que tú le ayudes, para que tú le bendigas. Te quiero presentar también, Señor, a Manolito, el hijo de nuestra hermana Ana Atencio. Te pido por él, Señor, te pido por este joven, Señor. Dios, te pido, Señor, que tú te reveles a su vida de una manera sobrenatural, Señor. Señor, impacta su vida, Señor. Habla a su vida, Señor. Enséñale, Dios, cada día a que tú eres Dios soberano y que tú eres Dios misericordioso y por sobre todo, eres un Dios compasivo. Te pido, Señor, por este hermano, Señor, Alejandro Martín, Señor, que no he sabido nada de él este último tiempo. Solo lo encomendamos a ti para que tú tengas misericordia de él y te apiades de su vida, Señor. Bendícelo a él, Señor. Bendice su corazón, su vida, Señor. Te presento, Señor, a este médico colombiano, Señor, el cual estamos orando, Señor, por el Señor William Barrios, Señor. Te pido por este hombre, Señor, que también te reveles a su vida, te presentes a su vida y seas tú tomando control de él. Y así presentamos delante de ti cada una de nuestras necesidades y peticiones que diariamente y constantemente estamos rogando delante de ti, Señor. Te pido, Señor, una bendición especial una vez más por la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, enseñándonos, tomando control de nuestras vidas. Oramos, Dios, para que tú te reveles a nuestras vidas en esta hora a través de la enseñanza de su palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar estudiando en esta tarde el libro de Santiago. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago, en el capítulo 1. Santiago, como ya miramos la semana pasada, fue un apóstol del Señor Jesucristo y fue él también el pastor de la iglesia en Jerusalén. Este hombre fue un hombre que, fíjense que en su presentación, él ni siquiera hace alusión que fue hermano del Señor Jesucristo, hermano por parte de papá y mamá, ni tampoco él en su presentación hace alusión que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, sino que Santiago aquí vemos que él se presenta como apóstol, discípulo del Señor Jesucristo, seguidor y siervo del Señor Jesucristo. Entonces fue un hombre humilde, fue un hombre que entendió, o más bien fue un hombre que supo vivir una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Supo vivir una vida que iba conforme y de acuerdo a la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo da en su palabra. Además, vemos que fue un hombre de oración. Santiago fue un hombre de oración. Fue un hombre dedicado a la obra de Dios completamente. Por lo tanto,
es un hombre. ¿Y por qué es importante entender este contexto, por decirlo, personal de Santiago, destacando su vida de oración, destacando su vida devocional, destacando como su ejercicio, digamos, en la iglesia del Señor, siendo pastor en la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué destacamos esas cualidades? Porque es un hombre que aquí en sus escritos nos va a enseñar, nos va a hablar, inspirado por el Espíritu Santo, la importancia que tiene el desarrollo espiritual, la importancia que tiene la madurez espiritual en la vida del creyente. Y que este desarrollo espiritual, este crecimiento espiritual en el creyente se logra por medio de las aflicciones, por medio de las pruebas que el cristiano padece. Así que Santiago entonces enseña aquí en su carta que las aflicciones son necesarias, hermanos, para el desarrollo espiritual del cristiano. Recuerden que también, como mirábamos los primeros versículos del capítulo 1 de la semana pasada, que mirábamos ahí en detalle, la madurez del cristiano logra ¿qué? Logra paciencia. La paciencia que logra en el cristiano, ¿qué provoca en el cristiano? Esperanza. Más bien Santiago aquí vamos a mirar que en todos sus capítulos Santiago confronta al creyente para que el creyente pueda andar firme en la fe, firme en el camino del Señor. Los escritos de Santiago conforman a tal punto al creyente con su vida, con su condición delante de Dios, que el creyente debe o caminar con el Señor fielmente, firmemente, o simplemente alejarse del camino del Señor. Porque la carta de Santiago, lleva al creyente a que el creyente pueda examinar su condición, puede examinar su corazón delante de Dios. ¿Para qué? Con el único objetivo, no de condenarlo, sino que con el único objetivo, hermano, que el creyente sea un creyente responsable, seamos responsables como discípulos del Señor, que podamos tomar en serio lo que significa seguir al Maestro, ser discípulos del Maestro, ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el creyente que se encuentra débil en la fe, Santiago aquí en su carta lo va a llevar a tomar una decisión por Cristo, para que ese creyente que está débil en la fe se pueda mantener firme en su comunión con Dios. Así que Santiago dirige aquí entonces, o más bien se dirige a la iglesia que ya se había establecido en el mundo en aquella época y que esta iglesia estaba ya siendo perseguida. Santiago aquí le enseña, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia del Señor, que puedan ellos experimentar el gozo de Dios en su vida, porque así es fortalecida su fe. Es decir, que la iglesia siendo perseguida, viviendo esa prueba, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, debía experimentar el gozo de Dios en su vida. Porque el gozo de Dios es que nos ayuda a soportar la aflicción, confiando siempre en Dios y no en nuestras fuerzas, no en las fuerzas ni en las capacidades que podamos tener. Así que vemos que también Santiago enseña aquí en su carta que la madurez espiritual, debido a la prueba, aparte de provocar paciencia, también la madurez espiritual nos lleva al camino de la perfección. La prueba nos lleva, al camino de la perfección, al camino, o más bien estamos siendo tratados por Dios. Nuestro carácter está siendo moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, continuando con el estudio en esta tarde, vamos a mirar aquí otro detalle importante que Santiago nos va a enseñar. Él nos va a enseñar acerca de la necesidad de tener sabiduría de Dios en nuestra vida. No solo la prueba nos da gozo, nos da fortaleza, nos da paciencia, sino que la aflicción, también nos lleva a ser sabios. Y esta sabiduría, como Santiago va a enseñar aquí, se pide en oración a Dios. Así que continuamos entonces leyendo en esta tarde Santiago capítulo 1, a partir del versículo 8, dice así: y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, Santiago aquí, él está diciendo que las pruebas, en primer lugar, son necesarias para alcanzar madurez espiritual en nuestra vida. Ahora, debemos considerar, hermanos, una cosa, que las pruebas son diversas, de diverso tipo. No sabemos cuándo la prueba va a venir, ni en qué momento. Pero la prueba, la dificultad, la aflicción, viene en el momento menos indicado incluso. Y de cualquier tipo, ya sea enfermedad, ya sea económica, ya sea relaciones, ya sea lo que sea, las pruebas son fuertes, son diversas, son dolorosas, son en muchas oportunidades, son un fuerte aguijón en nuestro corazón, pero que son necesarios. Santiago dice aquí que es necesario pasar por esta aflicción. Ahora Santiago nos dice aquí que las pruebas nos llevan también, en este caso puntual, a adquirir sabiduría de Dios. Por lo tanto, aquí Santiago está animando al creyente que está viviendo en tiempo de aflicción, que su vida de oración debe ser constante y que en su oración, cuando ese creyente está padeciendo la prueba, la aflicción, ese creyente lo que debe pedir a Dios, de acuerdo a lo que nos enseña aquí, es sabiduría de Dios, sabiduría a Dios. Ahora, hermanos, debo recordar esto y debemos recordar esto, que el conocimiento no tiene nada que ver con sabiduría, porque hay algunos creyentes que confunden ese concepto. Hay algunos creyentes que, teniendo conocimiento de Dios, lo atribuyen a que tienen sabiduría de Dios, pero eso es conocimiento. Eso no es sabiduría, es solo conocimiento. Y lo que Santiago está enseñando aquí a la iglesia del Señor es que si tenemos ese conocimiento de Dios, si tenemos esa información, si sabemos y entendemos lo que Dios quiere hacer de nosotros ahora, nuestra oración debe de ser: Dios, dame sabiduría para que esa información, ese conocimiento que tengo de ti, lo pueda ahora, Dios mío, aplicar a mi vida. ¿Cómo debo proceder en esta situación? ¿De qué manera debo reaccionar? ¿Cómo debo seguir? ¿Cuál debe ser mi conducta? ¿Cuál debe ser incluso la decisión que yo debo tomar en esta difícil prueba que estoy viviendo? Así que, hermanos míos, también Santiago señala aquí otro detalle importante, que esta sabiduría no es una capacidad que el hombre en sí tiene. No es la sabiduría, porque algunos también señalan y se confunden en esto y dicen: no, yo tengo sabiduría por la experiencia que tengo en la vida. Eso tampoco no tiene nada que ver. La experiencia no es sinónimo de sabiduría a la cual Santiago se está refiriendo aquí. Santiago es muy específico aquí, porque él está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios. Tienes falta de sabiduría. No dice si tienes falta de experiencia, no dice si tienes falta de conocimiento. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual nos da a todos abundantemente, dice, y sin reproche. Hermanos, no nos confundamos. La experiencia que nosotros tengamos en la vida no tiene nada que ver con sabiduría. Esta es una sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría que viene de Dios para cada uno de nosotros, y que esta sabiduría nos va a ayudar a conducirnos, como decía anteriormente, en medio de la aflicción, para saber qué tipo de decisiones nosotros debemos seguir. Esta sabiduría debemos entonces pedirla a Dios. Y fíjese otro detalle importante: solo pedirla a Dios en oración. ¿Quién está dispuesto? Dice, Dios está dispuesto, dice, a darnos esta sabiduría abundantemente, hermano. Y eso es maravilloso poder entender aquí. Y sin reproche. Cuando dice abundantemente y sin reproche, cuando específicamente dice sin reproche, dice que el Señor no desprecia nuestras peticiones de oración. Debemos orar a Dios. Debemos ser constantes en la oración. Debemos velar y orar, como dijo el Señor Jesucristo, quien nos da ejemplo de ser un hombre de oración. Por tanto, dice aquí que esta sabiduría que la pedimos a Dios, Él nos da
abundantemente, sin reproche. Él no desprecia nuestras peticiones. Así que la pregunta que debemos hacernos, yo creo que, como yo me hacía esta pregunta, creo que cada uno también de ustedes hace, ¿por qué si estamos en medio de la aflicción, si estamos en medio del dolor, si estamos en medio de la prueba, ¿por qué necesitamos sabiduría? ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos sabiduría? ¿Por qué en vez de pedir sabiduría no pedimos a Dios, Dios dame fuerza, Dios dame gracia, Dios libérame de esta prueba? Porque eso es lo lógico. ¿Por qué es importante pedir sabiduría a Dios, quien da abundantemente y sin reproche? Porque, hermanos míos, la sabiduría de Dios, como viene de Dios, aparte de darnos esa capacidad de poder decidir el camino correcto en base a la voluntad perfecta de Dios, la sabiduría de Dios nos ayuda a no desperdiciar la oportunidad que Dios nos da para madurar espiritualmente a través de las circunstancias de la prueba. ¿Me explico? La sabiduría de Dios es importante en la vida del creyente porque eso nos hace mantener firmes y entender que esa prueba viene de parte de Dios para lograr en mí madurez espiritual, dependencia absoluta de Dios. Es importante la sabiduría de Dios porque me impulsa, porque me motiva a poder mantenerme firme y ver desde el punto de vista espiritual y no carnal o humano, ver desde el punto de vista espiritual que esa prueba que Dios permitió que yo llevara, que yo viviera, aunque triste y dolorosa, es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una bendición. Porque el Dios mismo, soberano, todopoderoso, el Dios mismo, maravilloso, quien es compasivo y que también es un Dios justo, ha puesto sus ojos en mí, ha puesto sus ojos en su vida, ha permitido que la aflicción nos pueda moldear, hacer madurar y formar en nosotros un carácter conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor, porque Él nos quiere tener por toda la eternidad. Por eso, por toda la eternidad, estar junto a Él. Por eso es importante, hermanos, y entendí, por lo menos yo entendí, que es importante pedir sabiduría a Dios y no dejarme llevar ni guiar por la emoción, por la carnalidad, como Santiago también aquí nos va a enseñar, que hay muchos creyentes que se dejan llevar por la carnalidad, por el ánimo, por la circunstancia que les rodea y no se enfocan en el Señor. Así que la sabiduría nos ayuda entonces ¿a qué? A aprovechar esas circunstancias que son difíciles y que son para nuestro bien, porque Dios es glorificado en todo y nos hace a nosotros dependientes absolutos de Dios y no de nuestras fuerzas. Por eso es importante pedir sabiduría a Dios. Ahora, en segundo lugar, también aquí el apóstol Santiago nos enseña aquí que no solo debemos pedir esta sabiduría a Dios, sino que, fíjese, también aquí nos enseña de manera muy detallista y específica de cómo debemos pedir. Versículo 6, Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, dice, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo debemos pedir? Con fe, creyendo en Dios, sin dudar, dice, en la habilidad o el deseo que Dios quiera darnos de su sabiduría. Ahora, hermanos, sabemos nosotros que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando Santiago se está refiriendo a la fe, a pedir con fe, se está refiriendo a que el creyente debe pedir en base al conocimiento que tenemos de Dios.
Y vamos a pedir con fe que Dios nos dé sabiduría para aplicar esa sabiduría, como ya lo dijimos anteriormente, pero con fe, que es el punto importante. Pedimos sabiduría, pero ¿cómo debemos pedir esa sabiduría? Con fe. Sin dudar, dice. Sin dudar en la habilidad. Ahora, ¿de qué manera yo voy a obtener esta fe? ¿De qué manera yo voy a sacar de mí la duda? ¿De qué manera? Conociendo a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Leyendo su palabra, meditando en ella, manteniéndome en la oración, abriendo mi corazón en la oración a Dios y recibiendo el consejo de Dios a través del estudio, de la meditación, de la lectura, del estudio profundo de la palabra de Dios, conociendo a Dios. Y eso va a crear en mí fe, porque yo voy a conocer a Dios. ¿Qué voy a conocer de Dios? Su poder, sus atributos. Voy a conocer su compasión, voy a conocer que es un Dios justo, voy a conocer que es un Dios también lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, pero también es un Dios justo. Voy a conocer también lo que Dios quiere de mí, lo que Él demanda de mí. Voy a recibir la instrucción para vivir una vida conforme le agrade a Él. No solamente teniendo conocimiento, sino que aplicando ese conocimiento con sabiduría en mi vida. Y eso va a crear en mí fe. ¿Fe en qué? Fe en las promesas que Dios me da a través y por medio de su palabra. ¿Qué promesas? Que Él va a ser una mejor persona de mí. Que Él va a formar su carácter en mi vida. Y eso, si es necesario pasar por prueba, por aflicción, es necesario. Eso va a crear en mí madurez espiritual. Entonces eso va creando en mí ¿qué? Fe. Entonces, en base a eso, teniendo toda esa sabiduría, todo ese conocimiento de Dios que es en base a la enseñanza de la palabra de Dios, voy a venir a Dios mientras esté pasando la aflicción y le voy a decir: Dios, dame sabiduría. Confío en que tú me vas a dar sabiduría. No dudo, Señor, que tú me puedas dar capacidad para poder enfrentar esta situación. No dudo, Dios, que tú me vas a dar esta sabiduría que viene de lo alto para decidir la forma correcta, pero la forma que tú me enseñas, no la forma que yo creo en mi corazón. Entonces, esto es cuando Santiago está enseñando aquí que debemos pedir sabiduría, pero ¿cómo podemos pedir sabiduría con fe? Es que debemos tener un corazón, una disposición de poder creer en la palabra de Dios, de poder creer en la palabra de Dios, creer que la palabra de Dios está vigente, que la palabra de Dios habla a mi corazón, entiendo lo que Dios quiere de mí y lo vivo y lo practico diariamente, constantemente. Así que es necesario, hermanos, en este segundo punto, pedir sabiduría a Dios, pero pedir orando a Dios con fe, creyendo que Él nos escucha, porque dice que Él nos da sabiduría abundantemente, sin reproche. Es decir, el Señor escucha todas nuestras peticiones, escucha todas nuestras plegarias que hacemos delante de Él. Él no nos va a rechazar, sino que Él incluso, además, nos va a dar mayor gracia, mayor sabiduría. El Señor nos va a dar esta confianza absoluta. ¿Le ha pasado a usted en su vida de creyente, hermanos y hermanas, que cuando uno, por lo general, siempre está afligido o con temor, o que incluso con dudas, debemos también reconocerlo, y uno viene a Dios en obediencia, solo viene a Dios en obediencia, y uno se postra delante de Él en oración, y te das cuenta que comenzamos con una oración monótona, pero después cuando ya empezamos a poner todos nuestros sentidos, mi mente, mi alma, mi cuerpo, todos nuestros sentidos enfocados en que estamos orando ante Dios soberano, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, y estamos ante su trono en ese lugar santísimo, ¿que no le ha pasado a usted que cuando usted se levanta de esa oración, se levanta fortalecido? Se levanta ya con un ánimo lleno de gozo, y el Señor se reveló a su vida, respondió su petición, es decir, le escuchó. Tal vez su vida, la prueba o la aflicción muchas veces es peor, pero lo que Dios cambió en su vida, ¿qué es? La actitud. La actitud, se levanta con una actitud llena de gozo, de ánimo, de motivación absoluta, porque Él nos da mayor gracia, porque Él escucha nuestras oraciones cuando venimos a Él con fe, humillados delante de Él. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra maravillosa en nuestra vida y en nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos míos, usted debe entender esto.
que es muy importante tener en cuenta que el mayor obstáculo para que una oración no sea contestada, ¿sabes cuál es? La incredulidad. Pida sabiduría a Dios, pero pida con fe. Pida con fe. No dude de nada. Ahora, ¿en qué sentido está hablando aquí Santiago que no hay que dudar de nada? Hermano, entienda bien este concepto. Pida sabiduría a Dios. Pida con fe. Sabiduría para saber cómo proceder en la vida. Pero pida con fe. No dudando nada. ¿No dudando qué? No dudando que Dios escuchó su oración. No dudando que Dios le va a dar sabiduría. No dudando que Dios le va a dar sabiduría y fortaleza a tal punto que usted pueda fortalecer su carácter y tomar la decisión correcta conforme y de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué les debo explicar esto, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque hay algunos falsos maestros que toman este texto, lo sacan fuera de su contexto para decirle a los hermanos, pida con fe. Lo que se le venga a la cabeza es la doctrina de la prosperidad. Pida a Dios a alguno. Yo he escuchado mucho esta frase que está fuera de contexto. Pídale a Dios, pero pídale con fe. No dude en nada. Visualice, porque aquí viene también esta otra parte de la confesión positiva que en un tiempo estuvo muy de moda. Visualice, decían algunos falsos maestros. Y pídale a Dios con fe, no dudando nada. Y Dios le va a dar lo que usted visualizó. No tiene nada que ver. Totalmente fuera del contexto y fuera de la interpretación que Dios aquí está enseñando. Cuando dice aquí es conforme a la sabiduría de Dios, manteniéndose firme, pero pida con fe, no dude nada. ¿De qué? De que Dios le va a escuchar, y segundo, que Dios le va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche. Debe confiar en Dios, pero para confiar en Dios, e insisto en esto, debe usted conocer a Dios, debe relacionarse con Dios. Porque Santiago dice en el versículo 6, en la segunda parte, dice, porque el que duda, y mire aquí da una característica interesante, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, en otras palabras, no tiene fundamento. No tiene ningún fundamento. Porque el que tiene dudas, entonces obviamente no tiene fe. Y si no tiene fe, ¿por qué no conoce a Dios? ¿Y por qué no conoce a Dios? Conoce solamente, tiene una información de Dios, pero no la sabiduría de Dios. Y eso es claramente, dice, son las características de aquellas personas que tienen dudas, que no tienen fe, no tienen fundamento. Son como la onda del mar, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No tienen una relación personal con Dios. Tienen información, insisto en esto, tienen información de Dios, pero no sabiduría de Dios. Es importante esto. Ahora, esta información no quiere decir absolutamente nada. La información que tiene de Dios no lo hace un mejor cristiano si usted esa información no la vive y no la aplica en su vida con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, esa persona que tiene información de Dios y no sabiduría de Dios es un religioso. Es un religioso que muy bien aquí Santiago lo caracteriza como una persona que no tiene fundamento espiritual. ¿Y por qué se caracteriza esta persona que no tiene fundamento espiritual? ¿Sabe por qué? Porque es inconstante. Es inconstante en todo lo que hace. Es una persona indecisa. Es una persona ambigua. Es una persona que no tiene un norte, no tiene una meta. Es una persona a quien Santiago lo asemeja, que es igual que la onda del mar, que la ola del mar, dice, que va de aquí para allá y de allá para acá, que está en constante agitación continua, dice, y la ola del mar ni siquiera tiene descanso. Fíjense, aquí hay una descripción gráfica de la onda del mar o de la ola del mar a la semejanza que tiene con la persona que es incrédula. Número 1, la onda del mar, dice, no tiene descanso. La persona incrédula tampoco tiene descanso, su mente no descansa, porque siempre está dudando, porque nunca está tranquilo, siempre está inquieto. La onda del mar, como ustedes saben, es totalmente inestable, totalmente inestable, así también el incrédulo, es totalmente inestable ese incrédulo, no tiene una estabilidad, ni espiritual, ni física, ni emocional,
es ambiguo y se pasa en la vida en eso. La onda del mar, como dice aquí, también es impulsada por los vientos, dice. Así también el incrédulo. El incrédulo es impulsado por cualquier viento de doctrina. El incrédulo es movido, es motivado, como es motivado por la emoción, es emocional. Para el incrédulo, la verdad es que no tiene esa estabilidad espiritual, esa confianza, esa solidez espiritual, ese fundamento en Cristo. Esta persona incrédula que duda, que no conoce a Dios, es una persona que como no tiene fundamento, en cualquier momento puede ser destruido. En cualquier momento, como la onda del mar, puede desaparecer. La onda del mar siempre es inestable y desaparece. Así también el hombre que es inestable, que es emocional, que es incrédulo, que tiene dudas, que tiene información de Dios haciéndolo un religioso, es ese hombre que no tiene fundamento. No tiene fundamento y es llevado por cualquier viento de doctrina, no solo de doctrina, porque tiene solo información, es llevado incluso por su emoción. Yo conozco muchas personas que ni siquiera tienen un lugar fijo, que andan de congregación en congregación, de agrupación en agrupación, porque esas personas son carnales, sin fundamento, no tienen una solidez espiritual, porque ellos están buscando la iglesia perfecta, el pastor perfecto. Yo les voy a decir una cosa, que no hay ni iglesia perfecta, ni pastor perfecto. Y si usted está buscando eso, entonces usted se va a pasar la vida de agrupación en agrupación, buscando más bien, yéndose por las motivaciones de los problemas de las personas, de las diferencias con las personas, pero nunca va a ser estable emocionalmente, espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque usted es un incrédulo. Usted necesita conocer a Dios. Usted está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Reconozca sus pecados, arrepiéntase de sus pecados y busque a Dios de corazón para que usted se pueda mantener firme, mirando a Cristo por sobre todas las cosas y no las personas. No las personas. La onda del mar, la ola del mar, ¿cierto? Levanta los objetos flotantes como también los sumerge. Así también es el hombre que está lleno de dudas, que es incrédulo y no tiene sabiduría de Dios. Ese hombre un día está lleno de esperanzas, lleno de emociones y de expectativas. Al otro día, ese hombre es hundido en la desesperación, en el miedo. Así es, como la onda del mar. Pues Dios, hermanos míos, no quiere que tú y yo seamos de doble ánimo, como va a enseñar aquí. No quiere que tú y yo seamos inconstantes ni incrédulos. Estamos en la aflicción, estamos en la prueba. Santiago aquí, por medio del Espíritu Santo, nos dice que debemos pedir sabiduría a Dios para saber cómo conducirnos, cómo proceder. Ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que nos mantengamos constantes en la oración. Otro detalle importante que Santiago enseña aquí, cuando dice en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿A quién se refiere con esto? Al incrédulo, se está refiriendo al incrédulo. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante, dice. ¿En qué dice? En todos sus caminos. Otra característica del hombre que es llevado por todo viento de doctrina y que es incrédulo y que tiene conocimiento de Dios, es un religioso, es un hombre que ora a Dios, pero tiene dudas que Dios le pueda responder. Es un religioso. Otra característica cuando dice que es un hombre de doble ánimo es indeciso. Es un hombre más bien que no quiere renunciar a lo terrenal, pero tampoco quiere renunciar a lo celestial. Es decir, un día está en lo terrenal, otro día está en lo celestial. Un día está en el mundo, otro día está en el espíritu. Es un hombre de doble ánimo, porque tiene su corazón dividido.
Jesús dijo que el hombre no puede servir a dos señores. O sirves a Baal o sirves a Dios. Pero no puedes servir a ambos al mismo tiempo. Tienes que decidir. Tienes que decidir. Con un corazón dividido no se puede servir a Dios, no se puede creer en Dios, no puedes tú madurar, tu carácter no puede adquirir esa madurez espiritual porque tú no eres estable en la vida. Estas personas de doble ánimo no solamente son doble ánimo en lo espiritual, en lo físico. No tienen una estabilidad física, emocional. Y de hecho, ni siquiera se perjudican a sí mismos, sino que no están dando estabilidad emocional, espiritual a sus hijos. Son totalmente indecisos. Ahora, nosotros miramos y vemos que el Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo y una gran ilustración con la situación que el apóstol Pedro vivió en alguna oportunidad. ¿Se acuerda de aquella oportunidad cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que suban a la barca, que Él iba a orar y que Él los iba a alcanzar luego? Los discípulos subieron a la barca y en medio del lago, ¿cierto? En medio del mar se levantó una gran tormenta, una gran tempestad. Los discípulos tuvieron miedo, pero de lejos, en la oscuridad, ven una silueta que era el Señor Jesucristo, venía hacia ellos. Y Pedro, mayormente osado, Pedro le dice al Señor lo siguiente. Mateo capítulo 14, versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro entonces vio al Señor, le dice: Señor, si tú eres, entonces permite que yo vaya y camine. Y el Señor Jesús le dice: baja de la barca y ven. Entonces Pedro debía enfocarse en Dios, en Cristo Jesús, debía enfocar su mirada en Cristo Jesús. Pero dice que el viento y el mar, dice, fue más fuerte y comenzó a hundirse. Pedro desenfocó su mirada de Jesús. Y Pedro comenzó a intimidarse, a llenarse de miedo por el ruido de la tempestad, de las olas, del viento. Se intimidó, le dio temor. Y cuando le dio y le sobrevino ese temor, desenfocándolo de Jesús que estaba con él, quien le infundía confianza, ¿qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse, comenzó a ahogarse, a tal punto que se desesperó y que le dice: Señor, sálvame, por favor, Señor, sálvame. Y al momento Jesús lo toma de la mano, dice, y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, aquí tenemos algunas lecciones que el Señor nos da. No distraernos del ruido que estamos escuchando, del ruido depresivo, del ruido, de este ruido fatal que estamos escuchando, un futuro incierto, de este ruido que estamos escuchando en la sociedad, que vamos a ir a la muerte o que vamos a ir no sé, a la pobreza extrema, lo que sea. Hermanos míos, nuestra confianza, nuestra esperanza no está puesta en esta sociedad ni en los líderes que dirigen esta sociedad.
Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor. No debemos dejarnos amedrentar por el miedo, por el temor decadente de esta sociedad de una sociedad decadente, perversa, que nos lleva a un futuro incierto, a un fracaso. Nuestro enfoque, hermanos míos, debe siempre estar en Dios. Que podamos entender lo que Santiago nos enseña esta noche. Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando nada. Pídala a Dios. Pida esta sabiduría a Dios, que nos llene de su poder y de su Espíritu Santo para enfrentar lo que se nos viene o en lo que ya estamos. Y que no seamos ambiguos, no seamos como la ola del mar, como ya miramos anteriormente, llevado de aquí para allá y de allá para acá. Porque si somos así, hermanos, nos va a suceder lo mismo que a Pedro. ¿Qué? Nos vamos a comenzar a hundir. Nos vamos a comenzar a hundir en el mundo, en la sociedad. Esta sociedad consumista nos va a absorber de tal punto que nos va a dejar inconstantes. Nos va a dejar inconstantes en todos nuestros caminos. Por tanto, dice aquí que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así también el creyente inconstante, que es inconstante en su relación con Dios y es incrédulo, tiene conocimiento de Dios, pero no sabiduría de Dios. Entonces es como estas personas que son llevadas por cualquier viento de doctrina debido a sus temores, debido a lo que sucede en la sociedad, pero no se enfocan en Cristo Jesús. Debemos creer firmemente en nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en donde en estos tiempos peligrosos se ve el creyente genuino, el creyente verdadero, el verdadero discípulo del Señor, que venga lo que venga, pase lo que pase, vivamos las pruebas, aflicciones que tengamos. No debemos soltarnos de la mano de Dios, debemos mantenernos firmes. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Busque por favor en su Biblia el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 10. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 10. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ¿quién? Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí está, hermanos, la clave. Subraye, por favor, esto que es muy importante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, ¿por qué es necesario pedir sabiduría a Dios en medio de la aflicción y del dolor y no pedir fortaleza a Dios? ¿Por qué es importante? Porque la sabiduría que viene de Dios de lo alto, al pedirla con fe creyendo en Él, no solo forja nuestro carácter a su imagen, sino que nos hace firmes en la fe, con convicciones y madurez espiritual para no ser fluctuantes, para no ser de doble ánimo, para no ser llevados por la emoción, sino que ser llevados en la firmeza de la convicción, de la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que cada día esa fe va en aumento en medida en que yo mantengo mi relación personal con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí Pablo, en su carta a los Efesios que acabamos de leer, dice que vamos desarrollándonos, dice que vamos creciendo espiritualmente, y no solo desarrollándonos y creciéndonos espiritualmente, sino que nos vamos ayudando, dice, mutuamente. Nos vamos ayudando mutuamente para poder crecer
y edificándonos en amor de Dios, siendo una iglesia fortalecida en Cristo Jesús. Es importante que tú puedas entender este principio fundamental, que no solo la prueba produce gozo ni paciencia, sino que la prueba también nos lleva a pedir en oración a Dios sabiduría para entender que la prueba y la aflicción es la oportunidad que tenemos para ser perfeccionados por Dios, ¿entiendes? Para ser moldeados nuestro carácter a la imagen de Dios y mantenernos firmes con convicciones claras. Y por sobre todas las cosas, hermanos, tener fundamento, convicción. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy hijo de Dios? Por tanto, debemos pedir entonces en oración a Dios y Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos abundantemente y sin reproche. Sigamos leyendo en el versículo 9 de Santiago capítulo 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Para entender esta parte que Santiago está enseñando aquí, primero debemos situarnos en el contexto de la época. Debemos considerar que en la época en que se escribió esta carta, habían diferencias sociales muy marcadas, las mismas que hay hoy día. Diferencias sociales muy marcadas en base a la riqueza y a la pobreza. Las mismas diferencias que hay hoy día. Lamentablemente estas diferencias no solamente se veían en la sociedad, sino que lamentablemente también estas diferencias se hicieron notorias también en la iglesia del Señor. Lo mismo que vemos hoy día. Hay que reconocerlo, hermano. Y que no es para nada ocasión de poder gloriarse, al contrario, avergonzarnos, hermano, porque estas diferencias sociales existen dentro de la iglesia. Pero sigamos. Estas diferencias se hicieron notorias en la iglesia del Señor. Por ejemplo, vemos que cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios y está estableciendo la cena del Señor, la institución de la cena del Señor, ¿qué hacían los corintios? Llegaban los corintios, los hermanos creyentes, llegaban los corintios, ponían la mesa del Señor y los que tenían mayor recurso, los que tenían mayor dinero, los que eran ricos, ellos venían con tremendos alimentos, hacían tremendos banquetes y algunos terminaban saciados y emborrachados, mostrando terriblemente una mala conducta. Entonces Pablo aquí, especialmente en el capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo, en vez de enseñarles, de instituir la mesa del Señor, también Pablo los está corrigiendo y los está exhortando, les está diciendo, hermanos, tengan una buena conducta, esto no es lo justo, esto no es lo correcto. O sea, los corrige, con severidad los corrige. Porque, lo vamos a leer mejor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Claro, porque llegaban con tremendos banquetes. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues, ¿qué dice? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Qué hacían estos hermanos? Hacían tremendo banquete en la iglesia, ponían sus alimentos, abundancia de alimentos, comían hasta que se saciaban, se emborrachaban, hasta que ya perdían el sentir, por lo que señala aquí. Y Pablo dice, si van a hacerlo de esta manera, mejor háganlo en su casa, en privado. Pero no vengan a mostrarse aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 22. ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? O sea, lo que ustedes están haciendo menospreciando la iglesia de Dios. Y además
Y aquí está la diferencia social. Y además ustedes avergüenzan a los que no tienen nada. Claro, porque los hermanos de humilde condición, los que tenían menos recursos, miraban cómo estos se saciaban, tal vez anhelando un poco de alimento, porque en ese tiempo era muy marcada la clase social. Habían personas que tenían muchos bienes, como había personas que ni siquiera tenían que comer. De hecho, muchos niños morían de hambre, hermano, de hambre. Entonces, Pablo está mostrando aquí, pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo que Santiago también está señalando. Las diferencias sociales que también había en la iglesia del Señor. Y lo que Santiago está diciendo aquí, hermanos, dice, ustedes de humilde condición, gloríese, dice, en su exaltación, dice. Gloríese en su exaltación. Porque dice, el Señor es quien lo va a exaltar, lo va a levantar. Pero el rico, en su humillación, Los que eran de humilde condición, hermanos, y eran probados por Dios, no se deprima, eso es lo que está diciendo Santiago aquí. No se deprima, sino que el consejo es que ese hombre que está siendo probado por Dios de humilde condición, regocíjese en Dios, porque Dios le ha considerado para ser perfeccionado a su imagen y semejanza. Y ese hombre pueda lograr madurez espiritual en su carácter y pueda depender absolutamente de Dios. Así que, dice Santiago aquí, el que es de humilde condición, en otras palabras, es más sensible a recibir las pruebas de parte de Dios. Es más sensible que un rico que tiene todo. Ese rico le dice, usted es rico, tiene esos bienes materiales, esos recursos materiales que muchos quisieran tener y usted tiene demasiado, y usted está pasando en la prueba, entonces regocíjese, porque Dios le está enseñando a que usted sea humilde y dependa de Dios. Por tanto, tanto ricos como pobres aquí, Santiago está enseñando por medio del Espíritu Santo que ambos deben ser humildes y que ambos deben depender absolutamente de Dios, quien levanta a quien Él quiere y humilla a quien Él quiere. Ahora, hermanos, quiero señalar algo también, que la condición, en su mayoría, no todos, pero la condición de los ricos de aquella época eran muy orgullosos y arrogantes y dependían mucho de lo material. Hoy día nosotros tenemos clase social alta, en donde la mayoría de esos hombres, de esas personas, aparte de no vivir tranquilo ni en paz, porque el rico que no conoce a Dios no vive en paz. ¿Sabía usted? Pero ese es otro punto. Pero el rico, dice, el que tiene muchos recursos, dice, muchas veces se vuelve orgulloso y arrogante e insensible a las necesidades de la gente. Por lo tanto, ¿por qué son orgullosos y arrogantes? Porque dependen de su capacidad y dependen de lo material. Dice aquí que lo material, que es su fundamento, su fortaleza, va a desaparecer. Todo lo material va a perecer. Todo lo material, el fundamento, va a desaparecer, junto con el hombre que ha puesto su corazón en lo terrenal y no en lo celestial. Ahora no estamos diciendo, hermanos, que los que tienen recursos, la mayoría de ellos va a perecer. No, hermanos míos. Porque primeramente aquí Santiago está destacando aquí que tanto el rico como el pobre deben ser humildes delante de Dios. Porque mire esto, hermano, la pobreza, la condición humilde de una persona no es sinónimo de humildad, ¿sabía usted? Yo he conocido en la vida personas de condición muy humilde, pero muy orgullosos, hermano, de verdad, muy orgullosos y muy soberbios. Como he conocido también el otro extremo, personas con mucho recurso monetario, con mucho poder adquisitivo, muchos recursos, pero muy humildes, muy humildes. Hermanos, la condición humilde de una persona no va
no es sinónimo, perdón, de humildad. Dios manda este tipo de situaciones de aflicción, de prueba, para lograr en el creyente un carácter firme y fuerte que dependa absolutamente de Dios y que sea lleno del Espíritu Santo y sea un hombre humilde. Tenemos en la Biblia hombres pudientes, tales como Filemón. Filemón tenía esclavos, Onésimo. Filemón era un hombre pudiente, pero su recurso lo había puesto al servicio de Dios. Este hombre que aparece de nombre Gallo, que aparece en Tercera de Juan, un hombre pudiente, un hombre poderoso, que ponía sus recursos al servicio de la obra de Dios. Humilde, a quien Dios se le había parecido. ¿Para qué decir José de Arimatea? ¿Se acuerdan quién era José de Arimatea? José de Arimatea, un hombre que tenía un sepulcro tallado en la roca. Los que tenían sepulcros tallados, puestos en la roca, en piedras, dice, eran hombres pudientes. Era un hombre que sirvió al maestro. Un hombre que cedió su tumba, dice, de su riqueza, para poner el cuerpo del maestro. Entonces, en conclusión, hermanos míos, el enfoque que da Santiago aquí en estos versículos es: mi dependencia absoluta y principal siempre debe ser mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, dice aquí. Quienes la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe. Es esa fe fundada en el conocimiento que tenemos de Dios, en ese conocimiento, en esa relación que tenemos, en esa experiencia que hemos tenido personal con nuestro Señor Jesucristo, sin dudar. Porque el que duda es un hombre de doble ánimo, inestable, no tiene fundamento, es guiado por su emoción, más que por su convicción, por su fe. Y no crea que el Señor le va a responder, porque el Señor no le va a responder su petición. ¿A quién? Al hombre que es incrédulo. Es más, es un hombre que se caracteriza por ser un hombre de doble ánimo. En conclusión, hermanos, a estos versículos que acabamos de mirar aquí, vemos que una característica principal de un auténtico hijo de Dios, de un auténtico creyente, hijo de Dios, discípulo del Señor, es aquel que en medio de la prueba, que en medio de la aflicción, en medio del dolor, ese creyente maduro se considera victorioso. Se considera ya victorioso. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de Dios, porque sabe lo que Dios quiere de él, porque siente que es una oportunidad y un privilegio ser probado por Dios. Así lo entiende. Porque ellos, estos creyentes, logran ver que la mano de Dios está, a pesar del sufrimiento, está tratando su vida, está moldeando su carácter, le está dando madurez espiritual, convicción y seguridad. Ese creyente entonces, que logra tener ese gozo y paciencia en medio de la aflicción, es ese creyente también que está lleno del Espíritu Santo de Dios, que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos? Es lo que provoca esta confianza, esta paz, esta seguridad. Entonces, hemos visto en estos primeros 11 versículos del capítulo 1 de Santiago que la prueba produce gozo, la prueba refuerza la fe, la prueba genera esa paciencia, la prueba nos lleva a ser sabios y esa sabiduría que viene de parte de Dios nos lleva a aplicar. El conocimiento que tenemos de Dios la sabiduría nos lleva a aplicar, nos lleva a cómo debemos nosotros sabiamente tomar decisiones, qué conducta debemos nosotros tener en la vida. Nos lleva y nos da esta seguridad y confianza. La sabiduría de Dios en nuestras vidas provoca en nosotros a ser creyentes, hijos de Dios, discípulos del Señor, de un solo ánimo, firmes en la fe, sin fluctuar, firmes, con convicción. ¿Qué tipo de creyente eres tú? Yo te hago la pregunta esta noche. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Eres un creyente de doble ánimo? Examina tu vida, examina tu corazón. ¿Dónde está tu corazón?
¿Está puesto en las circunstancias? ¿Está puesto en lo que esta sociedad va a decidir? ¿O el camino que está? Nosotros no vamos con esta sociedad, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía es terrenal. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosa? Toda la decadencia moral, espiritual que estamos viendo en la sociedad. Cuando nosotros veamos estas cosas, cuando veamos que estas cosas comiencen ya a suceder, ¿qué dijo Jesús? Póngase firme, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos míos, que ojalá podamos examinar nuestro corazón. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿De doble ánimo? No sigas siendo de doble ánimo. Pídele sabiduría a Dios. Pídele convicción y seguridad, que Dios se revele a tu vida. Ya no sigas viviendo de acuerdo a la emoción, sino sigue viviendo de acuerdo a la convicción que Dios nos da a través y por medio de su palabra. ¿Cómo viene esa convicción? ¿Cómo viene esa seguridad? En medida en que tú y yo pasamos tiempo en oración, meditación de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermano. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios les llene con su poder y con su Espíritu Santo. Y que podamos ser creyentes firmes en la fe, llenos de la gracia, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga. Oramos y damos gracias a Dios. Dios, gracias te damos esta noche por tu palabra, Señor, que nos confronta y confronta nuestra condición y nuestra situación que tenemos delante de ti, Señor. Te rogamos, Dios, que nos perdones si hemos sido de doble ánimo, si hemos sido inconstantes. Te rogamos, Señor, que nuestro enfoque seas tú, sea tu palabra, lo que tu palabra provoca en nosotros, fe, confianza, seguridad, esperanza. Y no lo que la sociedad está estableciendo, Señor. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento espiritual, aumentanos la fe. Que la aflicción, el dolor, la prueba en la cual estamos, Señor, viviendo, no nos saque, no nos desenfoque de ti, Señor, sino que siempre nos podamos mantener firmes en la fe, en ti. Que no pongamos nuestros ojos en el hombre ni en lo que el hombre pueda decidir, sino que podamos confiar y depender 100% de ti, Señor. Aumentanos la fe, danos anhelo y deseo de poder escudriñar, meditar y estudiar tu palabra. Y por sobre todas las cosas, vivirla en nuestra vida, en nuestra conducta. Lo pedimos todo, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, que descansen, que podamos meditar y reflexionar en esto que Dios nos ha enseñado. Que Dios les bendiga. Si usted quiere ofrendar y diezmar, ahí está en pantalla apareciendo los datos en donde usted pueda hacer su ofrenda. Si usted está conectado por primera vez y usted se siente un poco invadido, que ya están pidiendo dinero, por favor no lo haga. No lo haga, ni tampoco le estamos pidiendo. Esto es un deber que los creyentes que entendemos que esto significa, lo hacemos con gozo, con alegría, sin prejuicio y sin ninguna carga y sin ninguna condenación. Dios les bendiga, hermanos míos, nuevamente. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana a seguir estudiando el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga, bendiciones, que descansen. Adiós.